Buenas tardes, hoy vamos a trabajar en lo que es fiscalización internacional y precios de transferencia, lo que vamos a entender como qué se entiende como un establecimiento permanente. Se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocio ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, y que realice todas las partes de su actividad sin perjuicio de lo pactado en los convenios de doble tributación suscritos por Colombia. Dentro de las características que vamos a ver de una sociedad de establecimiento permanente, pues vemos que este tipo de sociedades en algún momento son sociedades que pueden ser una sucursal, pueden ser una agencia, pueden ser una filial de la casa matriz y que de pronto van a crear un proyecto y la norma le exige que sea una sociedad de establecimiento permanente, que constituya a nivel de fiscal, no requiere de matrícula mercantil, pero sí requiere tener responsabilidades fiscales. Por lo tanto, tiene que sacar su RUT y el momento que saca su RUT tiene todas las responsabilidades a nivel de Colombia. Por lo tanto, pues tiene que crear su contabilidad y esa contabilidad tiene que ser aparte a la casa matriz o netamente lo que es la principal. Para el caso de hoy lo vamos a ver por medio de un ejercicio donde ese ejercicio pues corresponde a un establecimiento permanente, que ese establecimiento permanente lo que va a demostrarnos cómo por medio de esta figura Colombia puede empieza a tributar vía empresas vinculadas en el exterior. En el ejemplo que vamos a traer hoy, vamos a mirar una empresa que es un parque fotovoltaico, que es una empresa de Guayú. La operación es entre una Guayú Wares y dentro de esa empresa cuenta con un capital del 100% chino. Es una sede principal en la ciudad de Rica, donde se encuentra la oficina principal. Esa se convierte en la matriz y la parte administrativa está en Shanghái. Y el taller de mantenimiento de los equipos está en Chile, que se convierte en subsidiaria. Y además abren oficinas donde se desarrollen proyectos, que en este caso es en el proyecto de Colombia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la matriz en este momento es la empresa Wares, para el ejemplo, que está ubicada en la ciudad de Rica. Esa empresa es la que se vuelve la controlante porque ella es la que tiene el control, maneja todos los estados financieros, maneja toda la parte del control del grupo económico. Para manera el ejemplo de esa empresa la vamos a llamar WERTS y a su vez encontramos algunas filiales. Dentro de esa filial puede ser la sede administrativa, que en el ejemplo decimos que está en Shanghái. Esa empresa se vuelve en controlada. Y dentro de esa controlada, pues, el que tiene el manejo es la empresa multinacional, que es la empresa Wares, que esa es la que va a quedar como casa matriz. Dentro de esa empresa, pues encontramos parte de lo que son la otra de las subsidiarias, que es Chile. Dentro de esa subsidiaria se va a convertir en la subordinada, donde su poder de decisión se encuentra sometida a la voluntad de otra empresa, o sea, ella no tiene poder decisorio en algún momento. A manera de ejemplo, vamos a mirar esta empresa que está constituida en el exterior. Y el parque fotovoltaico de Guayú Wares
Es una firma del sector tecnológico termosolar, donde van a hacer es una planta de energía solar. Esa planta de energía solar se entiende que es por medio de una suscripción que va a ser de una empresa local, que esa es la empresa Públicas de Medellín. ¿Qué quiere decir eso? Que esa empresa pública de Medellín es la que se puede en algún momento llevar las exenciones tributarias locales. Dentro de Colombia se tiene que hay exenciones por crear energía solar. Entonces ella es la que va a poder sacar los permisos ante el ministerio competente, que es el Ministerio de Minas, y es la que puede llevarse la ascensión. Ese permiso tiene que sacarlo antes de presentar parte de lo que es el proyecto como tal. La otra es la empresa extranjera que va a tener su establecimiento permanente por el tiempo que dure netamente el proyecto. Dentro de esa empresa pública, es la que Empresas Públicas de Medellín fue la que obtuvo la licencia ambiental para desarrollar uno de los proyectos donde se va a convertir en uno de los más ambiciosos de Colombia, en la planta de energía solar más grande, y con el proyecto denominado Guayú Wers, donde cuenta con una inversión de 2 millones de dólares. Dentro de esa parte de la inversión, pues es la que en algún momento nos va a decir cuánto es la operación en sí que van a tener. Dentro de esa operación, bajo el contrato Huayuiwares, la agencia de cooperación de China acordó pagar 2 millones de dólares por asistencia técnica. Entonces ya vamos viendo que este es un proyecto de asistencia técnica termosolar y acordó reembolsar todos los costos reales de etapa experimental. O sea, ese reembolso es prácticamente puede volver como un préstamo que le hace la casa matriz para ese proyecto, pero después se lo van a entregar. Dentro de ese reembolso, todos los costos reales de etapa experimental relacionados con las instalaciones de equipo por parte de los empleados de WERS. Entonces, ahí se detecta que dentro del ingreso fiscal se tiene una parte que es local, ¿sí? Entonces son ingresos locales dentro de lo que son los servicios establecidos en el parque fotovoltaico, que asciende a 100 millones de 100 unidades monetarias, que además la empresa pública de Medellín puso a disposición de los ingenieros una oficina totalmente equipada en el sistema de construcción. Ahí vemos cómo la empresa en algún momento está generando un reembolso y nos está diciendo que son de 100.000 pesos, 100.000 unidades monetarias, se puede decir que son 100.000 dólares dentro de lo que es parte de ese reembolso. Eso hace parte de los costos y lo que son los gastos de la operación como tal. Dentro de esa operación vemos la parte netamente contractual. Esa parte netamente contractual es la que nos va a decir cuáles son las responsabilidades tanto de la filial como de la matriz, nos va a decir cuáles son los riesgos asumidos de las dos partes, nos va a decir toda la parte de los compromisos que se va a tener. Dentro de esa parte nos dice el ejercicio que la planta de Guayú-Wers incorpora los últimos avances en tecnología solar, integrado por un sistema híbrido de producción de energía 100% limpia que combina paneles solares. Se da cuenta que ya en este momento estamos diciendo que este es un proyecto de la creación de unos paneles solares, y dentro de los paneles solares pues está todos los términos de la energía de sal fundida, entonces todas las características y todas las partes técnicas que va a tener el proyecto como tal. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de esta parte del proyecto
encontramos qué se entiende como por establecimiento permanente, donde se tienen inconvenientes por perjuicios de lo pactado en los convenios de doble tributación suscrita por Colombia, porque dentro de los proyectos suscritos no está claro lo que es la definición de establecimiento permanente. Tan así que la norma colombiana dice que es un lugar, tiene que tener un lugar fijo en el territorio nacional. Y se cuenta que hoy en día los negocios internacionales a veces no se tiene un puesto o una ubicación fija, puede estar en la nube, puede estar volátil en cualquier zona, es más, puede estar hasta una zona franca, y ya ahí se desvirtuó un poquito lo que es parte de lo que es el establecimiento permanente como lugar fijo de negocio ubicado en el país. ¿Eso qué va a permitir? Que las sociedades no tengan la residencia acá en Colombia, y a la vez en un momento de un convenio de doble tributación, pues eso lo puede llegar a perjudicar a Colombia, que no se tiene como residencia el establecimiento permanente. Dentro de los casos que vamos a seguir mirando, el caso de que nos tiene hoy acá, vemos que esta empresa pues va a manejar un proyecto, donde ese proyecto en últimas dispondrá un total de 2 millones de células fotovoltaicas, donde todas las características que tiene un potencial de 500 megavatios. O sea, este es un proyecto que se va a hacer en la zona de eh, la costa, la parte de lo que es La Guajira, donde este proyecto es sometido exclusivamente a estudio de una evaluación ambiental, que ese lo auspició el Centro de Cooperación Internacional de China, y que finalmente obtuvo el visto bueno de las autoridades colombianas. En el momento que obtiene el visto bueno de las comunidades de la unidad colombiana, pues ya entra a ser parte del proyecto, ya tiene la autorización como proyecto del proyecto fotovoltaico Guayú Wells, localizado en el norte de Colombia, en el departamento de la parte de Guajira. Entonces, lo que va a tener es la parte de crear los paneles solares, y dentro de esta creación de estos paneles solares va a generar una energía que la va a transportar a la zona franca del Pacífico. Lo hace por medio de un contrato de asistencia técnica, con un precio netamente fijo. Y el momento que se hace fijo, ya quiere decir que las responsabilidades, tanto fluctuaciones de cambio, la va a tener es prácticamente el que ejecuta el proyecto, o sea que es la casa matriz. Entonces, por vía de pérdidas por fluctuación de las monedas, pues no va a ser parte de lo de diferencia en cambio en este tipo de proyectos, donde tiene unos servicios especializados, ¿m?, de paneles fotovoltaicos tematizados artificiales, con un lugar fijo ubicado en lo que es la parte de La Guajira. Entonces vemos como este proyecto es un proyecto pues ambicioso, y lo vamos a ver desde un punto de vista netamente fiscal. Dentro de la parte fiscal, vemos que van a invertir 100.000 horas de trabajo en asistencia técnica, en un proyecto de las cuales 5.000 horas fueron en China y 5.000 en Colombia, donde esos costos directos incurridos por webs en relación con los ingenieros, donde es la parte de salarios, seguros, teléfonos, localizados por 1.000.000, y puede ser precisamente divididos entre el trabajo realizado en China de 500.000 dólares y en Colombia 500.000 dólares. Entonces ya empezamos a detectar que del total
de parte de esos costos directos, un porcentaje se va a manejar en la casa matriz, que es China, y el otro porcentaje se va a manejar en parte de lo que es en territorio netamente colombiano. Entonces, dentro de este proyecto ya miramos todo lo que son los costos, y esos costos pues están determinados por los costos directos y parte de los costos indirectos, y de ahí vemos cómo también se tiene los costos en cuanto a los trabajos realizados, entre los costos en China para conseguir el contrato, que ascienden a 50.000, y 100 adicionales que incurre China en la parte administrada en el proyecto de alta supervisión de la asistencia técnica. Entonces, otro de los valores que nos va a dar de todo lo que son la parte de los costos. Entonces, dentro de la parte de los gastos, pues ya se van identificando parte de esos gastos que se tiene en la empresa. Entonces ya podemos decir que esa empresa tiene unos ingresos, o sea, el proyecto son ingresos de 2.100 millones de dólares, puede ser, donde va a haber unos costos directos que es de 1 millón, donde existe otro costo que son los costos de supervisión, que son de 100.000, y parte de los costos del contrato, que son 50.000. Entonces tenemos que el total de los costos de ese proyecto en cuanto a costos directos y costos indirectos puede ser el total de 1.150.000, el total del grupo. Ya empezamos a ver cómo al abrir un establecimiento permanente pues tiene que distribuir parte de esos costos. Dentro del ejercicio vemos cómo está también contemplado lo que son los gastos, y encontramos que entre los gastos están los gastos generales del proyecto, que son de 50.000, y tenemos un reembolso. Dentro de esta parte del reembolso, pues es fundamental que miremos que lo que le decía de un principio se va a convertir es prácticamente en un préstamo que le hace la casa matriz al proyecto, y que se puede generar de fuente nacional, donde tiene que mirarse un poquito dónde se da el hecho generador, dónde se da la fuente. Si es de fuente nacional, tributa en Colombia, o si es fuente extranjera, pues va a tributar en el exterior. Entonces, en este momento miramos que ese reembolso, como está acá en el ejercicio, es un reembolso de 100.000. Entonces ahí tenemos el total de la operación. Dentro del total de la operación, entonces lo miramos nuevamente, donde se tienen unos ingresos totales de 2.100, costos directos de 1 millón, costos de supervisión de 100, costos de 50.000, y dentro de lo que son los gastos que se generan en el exterior hay unos gastos generales de 50.000, y tenemos parte de lo que son reembolsos de 100.000. Entonces, al mirar esto un poquito, ya la parte fiscal, empezamos a ver cómo en esa parte fiscal y cómo ese proyecto que tiene por objetivo analizar cuando se da la parte de establecimiento permanente, pues encontramos que este proyecto, estos son los costos totales. Entonces tenemos expensas totales por total de 1.300.000, donde ese sería la atribución del ingreso del 100%. Entonces, ¿qué tenemos? De unos ingresos de 2.100.000 menos unos expensas totales de 1.300.000, nos da una utilidad de 800. ¿Sí? Esta utilidad de 800 que ustedes ven ahí es la utilidad que se va a repartir entre las dos empresas, entre la empresa extranjera, que es WERD,
y una parte que es lo de fuente nacional que tiene que constituirlo como empresa local por el tiempo que dure el proyecto, y dentro de esa parte de la empresa local pues se va a constituir es como un establecimiento permanente. Dentro de las operaciones que se tiene con WERS, vemos cómo esas operaciones están contempladas en todo lo que es costos indirectos que se hacen en el exterior, que son de eh, 500.000, pero a su vez en el ejercicio decía que una parte se hacía en Shanghái y otra parte se va a hacer en el territorio local. Entonces ya podemos empezar a detectar que dentro de esa parte de local pues se tiene que esos costos indirectos, un porcentaje se va para la casa matriz y el otro porcentaje se queda en el establecimiento permanente. Entonces, de esos costos indirectos que era de 1.000.000, van a quedar 500.000 en Shanghái y 500.000 en Colombia. Entonces, así en este orden de ideas, pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que hay un reembolso también, y dentro de esta parte de ese reembolso lo tienen que devolver, entonces hace parte de los gastos de la casa matriz. Entonces estos gastos van a incurrir en territorio local. Por lo tanto, hace parte de la depuración de la declaración de renta que tiene que hacer la empresa acá en Colombia, tiene que sumarle unos costos, unos gastos, pero a la vez le va a generar una utilidad, y de esa utilidad, esa base impositiva es la que va a pagar impuestos en Colombia. Entonces, un porcentaje de la utilidad que tiene la inversión extranjera se queda en Colombia vía de un establecimiento permanente. Si no existiera este establecimiento permanente, pues ese porcentaje de la utilidad no lo vamos a tener acá. Dentro de la parte del ejercicio, miramos cómo ya se tiene el total de las operaciones, donde tenemos unos costos directos de 500 y tenemos unos reembolsos de 100, y dentro del resto le queda a la casa en el exterior. Entonces quedan unas expensas necesarias, unas expensas totales de 500 más 100 de costos de supervisión más los costos del contrato que lo asumió la casa matriz, por lo tanto es un costo que se queda en el exterior, y lo que son los gastos generales para una despesa total de 700. Y acá a su vez en Colombia quedan unos costos directos de 500 más lo que es el reembolso que se tenía, que es decir, nos va a quedar un total de todo lo que son las expensas totales de 600. Dentro de esas expensas totales de 600 pues encontramos ya que se tiene, que es el 100% de todo lo que es la parte de la operación. Y si le tomamos el 100%, encontramos que vamos a determinar qué porcentaje tiene tanto la empresa matriz como lo que es parte de lo que es la subsidiaria como tal. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger los 700, y dentro de esos 700 que se tienen, pues le sacamos el 100% y lo dividimos por el 1.300.000, y de ahí pues nos va a generar parte de lo que es el porcentaje que va a tener la empresa en el exterior, que sería el 53.8%. Entonces, de ese total, de todo lo que son los costos y los gastos, el 53% lo paga la empresa matriz, o sea que la diferencia lo va a pagar parte de lo que es el establecimiento permanente, que sería el 46.2%, para un total del 100% de las atribuciones de lo que son los ingresos. O sea que nos va a quedar un porcentaje de utilidad en Colombia, y de esa utilidad es la que va a pagar en territorio local. Entonces así quedaríamos que el proyecto nos da
que pagaría 430.000, que es el 53.8% de utilidad en el país del exterior, que es en la empresa Wers, y quedaría con un porcentaje de utilidad que es el 46.2%, que nos viene a dar una utilidad de 370.000, que es lo que vendría a pagar la empresa en territorio local. Y que sin el establecimiento permanente pues no pagaría ese porcentaje. Entonces ahí podemos ver en un ejercicio muy sencillo cómo al haber establecimiento permanente hay la posibilidad de tributar. Donde les reitero que uno de los grandes problemas que se tiene cuando hay convenios de doble tributación es que la gran mayoría de los convenios tributan es por vía residencia, que son la gran mayoría de los modelos de la OCDE. Por lo menos se tiene con lo que es el convenio con España, el convenio con Suiza, donde realmente si existiera un pleito a nivel internacional dentro de estos dos países y exista un convenio, pues Colombia entraría a estar más desfavorecido, porque estos convenios, al ser vía residencia y no vía fuente, pues se llevaría ese porcentaje es en el exterior. Sin embargo, con el convenio multilateral ya se está tocando esos temas, donde lo que más inconvenientes tiene es con el de España, y es donde más negociaciones se pueden tener. Les quedo muy agradecido y espero que les haya servido para sus exámenes. Muchas gracias.